la programación en español de la WLRN, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y hoy en este programa vamos a adentrarnos, vamos a poner en el tapete un tema, yo diría un tema oscuro, un tema lleno de sombras en la historia de España, en la época que fue dominada por ellos, Cuba fue dominada por ellos, el régimen colonial español. Me refiero al fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871. Definitivamente un día muy luctuoso, posiblemente uno de los días más tristes de la historia cubana, entre los días más tristes, ¿no? Porque mueren 8 estudiantes de medicina que no habían cometido ningún delito. Inclusive 3 de los muertos, de los 8, los rifan, porque los voluntarios españoles querían 8 fusilados. Es un tema que estaba yo hablando con mi invitado, porque es un tema que se debe investigar. ¿Por qué 8? Bueno, ellos querían 8 y nada más que tenían 5 hasta ahora señalados. Bueno, pues rifan y los 3 últimos los fusilan por rifa. Conmigo va a estar en este programa un buen amigo, historiador, Antonio Becchili, al cual obviamente le doy la más cordial bienvenida como siempre. ¿Cómo anda? Buenos días, gracias. ¿Todo bien? Sí, bueno, estamos, como ya yo presenté, en un tema luctuoso, un tema, y es oscuro, porque en el hecho de los fusilamientos mueren 8, inclusive algunos menores de edad. Entonces, es un tema que hay 3 grandes historiadores, sé que hay otros, ¿no? Pero bueno, está Leroy Galvez, que es un historiador enciclopédico del tema, está don Fermín Valdés Domínguez, el gran amigo de Martí, y está Byron Miguel, ya un investigador más reciente, muy preciso, por cierto. ¿Cómo recordar esta fecha, Becchili? Yo creo que hay que dar un contexto de cómo llegamos a esta fecha. Claro. Y el contexto comienza, pienso yo, en 1809, que es la primera conspiración en pro de la independencia de Cuba, cuando Someruelos era capitán general. Una época muy difícil en la historia de España y de Hispanoamérica, Claro. porque era la época de las guerras de independencia, la abdicación de los 2 reyes de España, primero Carlos IV y de Fernando VII, ambos totalmente ineptos. Cosa rara, casi siempre el padre puede ser brillante y el hijo inepto o viceversa. En este caso los 2 eran ineptos. Sí, una España incapacitada para entender exacto, el proceso es correcto, americano. Totalmente incapacitada, nunca lo entendieron. Por cierto, tengo que siempre hacer esta observación, a diferencia de los portugueses que sí la entendieron y la llevaron a cabo muy ordenadamente. Pero bueno, entonces comienzan las conspiraciones y hay rechazo después de la muerte de Fernando VII, porque a pesar de la ineptitud de Fernando VII, yo siempre le llamo el felón deseado, porque todo el mundo quería un ladrón aparentemente en el trono de España. Sin embargo, Fernando era muy proclive a colaborar con los cubanos, con los criollos. Sí, yo me voy a atrever a dar un salto, porque el tiempo, tú sabes que en televisión corre y nos pasa por encima, ¿no? Obviamente España es importante para entender este marco tan contradictorio, tan oscuro como el hecho que queremos tratar hoy, ¿no? Después también tenemos un hecho histórico que es Narciso López, año 51. Sí, pero antes de eso es el rechazo de los diputados electos en Cuba a las Cortes en España. Ahí está. Y ese rechazo causa consternación en Cuba, obviamente. Ahí es donde empiezan otras conspiracionas. Claro, Y se empieza a mover el tema, el terreno político. Y se crean las conspiraciones independentistas, claro, y las inspiradas por Varela, tenemos que decir esto claramente. Y segundo, los anexionistas, que simplemente buscaban una manera de asegurar sus intereses en una anexión con los Estados Unidos para convertirse en otro estado sureño. Sí, estamos tratando, amigos de Cuba y su historia, de explicar el contexto, lo que estaba ocurriendo en Cuba, lo que estaba en cierto sentido parte en España, para entender por qué esa violencia extrema se aplicó contra 8 inocentes estudiantes, ¿no? Y ahí, bueno, no solamente viene este preámbulo, viene el intento de Narciso López, que además lo matan, los españoles no lo ejecutan. Claro, lo ejecutan. Narciso López es una figura muy controvertida.
Es muy controversial, pero para entender este contexto hay que No, de acuerdo. Estamos de inclusive acuerdo. la bandera nuestra es la de Narciso López. No, la bandera nuestra es la de Miguel Teurbe Tolón. Sí, claro, pero es la que trae Es el que la Narciso. trae. Don Pero Narciso. la trae a Cárdenas donde no recibe apoyo de nadie. No recibe apoyo no. de los anexionistas, ni de los independentistas, ni de los integristas. Sí, porque además Narciso López primero había sido parte del ejército español. O sea, Había sido general. había sido general, no se confiaba en él, los cubanos no confiaban en él. Pero ahí, precisamente, en ese marco entra la guerra de los 10 años. Es importante porque hay todo una ambición independentista, un deseo independentista, un anhelo independentista que el 10 de octubre lo saca a relucir y en cierto sentido marca parte de la emocionalidad de la época, al menos yo lo veo así. Es correcto, ¿no? El 10 de octubre marca de verdad el comienzo de la verdadera gesta por la independencia de Cuba, sin duda. Que por cierto, que iba a ser el día 12. La razón que es el día 10 es que el telegrafista en Bayamo pasa la información, en fin, de datos que no debió haber, que perdió la discreción. Pero el caso cierto es que esa gesta que comienza el 10 de octubre, no hay duda que es ya la culminación de todos estos abusos que la metrópoli había cometido en Cuba, incluyendo el hecho de un personaje siniestro del que vamos a hablar, que es López Roberts. Sí, ahí vamos Dionisio, a llegar. ahí vamos a llegar. Pero antes de López Roberts, nos quedan algunos hechos que conjuntamente con el grito de Yara y con la independencia y los jóvenes que se empiezan a sumar, Correcto. bueno, ahí viene una serie de sucesos que son importantes entender. Entre ellos ahí sale no solamente el famoso periodista Gonzalo Castañón. O sea, correcto. es importante Gonzalo Castañón en este momento porque es el periodista efusivo, defensor de España, que reta a todo el mundo, buen escritor, por cierto. Y Gonzalo Castañón, bueno, se produce el famoso hecho del duelo en Cayo Hueso, viene a Cayo Hueso, lo mata en Cayo Hueso y eso, cuando regresa el cadáver de Cuba, eso fue un acontecimiento que los españoles nunca perdonaron la muerte de Castañón. Los integristas, porque dentro de los integristas habían criollos, ¿eh? Claro. No eran solamente gente de la península, había muchos nacidos en Cuba que estaban colaborando con España, sin duda. Pero bueno, sí, el caso de Gonzalo Castañón es interesante porque él tenía unas ideas un poco radicales. De hecho, él proclamaba que había que eliminar a todos los cubanos. Sí, era muy radical. No sé qué pensaba hacer con los criollos cubanos, pero él decía que había que eliminarlos y repoblar a Cuba con inmigrantes de la península. Era una de sus propuestas. En fin, ese asunto que lo crea un héroe en los integristas es lo que causa la tragedia del fusilamiento de los estudiantes. Por cierto, que su tumba jamás fue profanada, como sabemos. Todo eso fue un invento. Sí, pero vamos a llegar a eso después para no adelantarnos. No, correcto. Pero volviendo al tema del contexto, el contexto es que ese año de 1871, las tropas cubanas, las tropas mambisas, habían logrado algunos éxitos importantes. La toma de Guantánamo, provisionalmente, pero Máximo Gómez logra entrar en Guantánamo. Ahí es el año en que Antonio Maceo es ascendido a coronel por la misma acción de Guantánamo, y es el año en que Agramonte rescata a Sanguilí, lo cual es una acción militar también que consternó al gobierno español en Cuba. Ahí comienza la figura de Antonio Maceo a tomar relevancia. A tomar relevancia, que algún día volveremos con ese tema de Antonio Maceo, que es una de las figuras más grandes de la historia de Cuba. Pero bueno, en esta época, siguiendo en el contexto que estamos viviendo, se producen algunos acontecimientos, como por ejemplo la muerte de Tirso Vázquez, que los españoles le meten un tiro. Es correcto. Se producen el famoso incidente del barrio de las Figuras, que también hay muertos. Se producen los incidentes del Teatro Villanueva, que también hay muertos. Se produce el incidente de Aldana, de la Casa Aldana, que también hay 4 o 5 muertos. O sea, todo el ambiente. Y yo creo que esto en cierto sentido lo desencadena. La guerra de los 10 años y la muerte de Castañón. No hay duda de que había una tensión tremenda en toda Cuba. Y en La Habana se exacerbaba más porque había el ambiente político de la calle.
Entonces todo esto lleva a una, digamos, a una histeria, porque lo que sucedió en ese día de noviembre fue histérico por parte del cuerpo de Y voluntarios. de los españoles, ¿no? Claro, y entonces todo esto pues nos lleva a lo que comentábamos hace un momento, que las dictaduras tienen momentos difíciles a la entrada, porque son violentos, y también a la salida. Y ahora estamos hablando de la salida. Una salida que se prolonga por 30 años, Claro. pero es una salida. Y aquí hay una anécdota que yo te voy a robar un minuto para mencionarla, porque me parece una anécdota muy linda, muy de una amorosidad como caracteriza a Martí. Y es, en medio de esta situación en La Habana, de toda esta violencia, ira, odios que se están cruzando, disparos, muertos, Martí se entera de que coge preso a Rafael Mendive, que era su maestro, y va a casa de la familia de Mendive. La mamá de Martí, que vive en La Habana, que en ese momento vivía en San Rafael, si la memoria no me falla, se entera de que Martí está en casa de Mendive. Y la madre de Martí está viendo la situación de la ciudad. Y entonces sale caminando en medio de toda esta violencia y de toda esa exacerbación de los ánimos a casa de Mendive. Y cuando tocan la puerta de Mendive, el que le abre la puerta es Martí. Y la madre le dice: mi hijo, la situación en la ciudad es muy grave, y le aconseja a Martí que regrese a la casa. Es una anécdota muy bonita en la vida de Martí. Después Martí escribe sobre esto, sobre este episodio. Hay un poema de Martí sobre eso. Hay un poema, ¿no? Y hay un texto. Y hay un texto Hay un también, texto claro. también. Cuando volvamos a Martí, tal vez podamos profundizar en ese tema. Pero bueno, este es el ambiente. Sí, no, el ambiente es muy negativo. No hay duda de que hay un conflicto muy grande en la sociedad en Cuba, y esto, los que tienen el poder, que tienen la fuerza, obviamente están tratando de reprimirlo. La guerra está andando, no en Occidente, pero sí en el Oriente y en el centro. Y está el hecho de que muchos occidentales, al no poder participar dentro de sus provincias en la guerra, están integrándose al ejército mambí en las villas y en Camagüey y en Oriente. No, y inclusive en la propia Universidad de La Habana, en esa época, hay jóvenes que ven con simpatía la guerra de independencia, Obviamente. el grito de Yara, o sea, Claro. que están de una u otra forma emocionalmente cerca de lo que está pasando en Cuba, que obviamente es un acontecimiento de una importancia vital en la historia cubana, porque ahí Claro. empieza la guerra de independencia. De acuerdo, no, había definitivamente un rechazo en estos momentos para el gobierno de la metrópoli. El gobierno de la metrópoli es el que lanza la primera piedra rechazando a los cubanos. La respuesta de los cubanos es el rechazo de vuelta. Entonces, eso definitivamente que aumenta mucho las tensiones. Sin duda. Sí, aumenta la tensión. Y también hay un decreto de libertad de prensa en Cuba en esa época que lo emite, si la memoria no me falla, Dulce, el general. Es correcto, el capitán general Dulce. El capitán general. Y eso es lo que aprovechan algunos independentistas. Y ahí salen toda una serie de periódicos. Y bueno, y obviamente la voz de Cuba con Gonzalo Castañón. Gonzalo Castañón. Pero bueno, amigos, de Cuba y su historia. Hemos intentado hacer un preámbulo de un tema triste en la historia de Cuba, y nos referimos al fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Los preámbulos los hemos dedicado en esta primera parte, y ahora vamos a acercarnos al acontecimiento. El acontecimiento obviamente que quedó marcado en la historia de Cuba y en la historia de España como un hecho casi inexplicable, pero un hecho al fin, un hecho que llenó de luto a esa tierra cubana, y por supuesto ensombreció la conducta de quienes dirigían la política del régimen español en Cuba. Así es. Llegamos a la fecha. Llegamos a la fecha. La fecha comienza en el cementerio. En el hospital. Comienza en el hospital. Pero de verdad ocurre por el evento que ocurre en el cementerio, de la famosa flor que arranca uno de los estudiantes, que dicen que la dejó. Dicen todos. Y el custodio del cementerio se molesta y lanza la infamia. Sí, ellos están... La calumnia. Los estudiantes están, amigos de este programa, en una clase, y se demora la clase, una clase de disección. Con el doctor Valencia. Con el doctor Valencia. Entonces cogen un carromato que tiene el cementerio,
para trasladar a los muertos, pero ellos los agarran para divertirse, para Es montarse en el correcto. carromato y moverse de un lugar a otro. Uno de ellos, como tú decías, arranca una flor y los otros, bueno, pues se divierten y eso llega a manos del gobernador civil, que es el gobernador político le llamaban, del gobernador político, Dionisio López Roberts. Sí. Un funcionario corrupto, por cierto. Yo he averiguado sobre él y no queda duda que es uno de los ejemplos que usa Ignacio Agramonte en su tesis de grado, hablando de la corrupción de los funcionarios que enviaban desde la península. Sí. López Roberts quería ser protagonista. Escoge a Robert. Es correcto. Y él quería ser un protagonista verdadero del integrismo de Cuba con España. Y se presenta en la universidad, en el aula, primero donde Sánchez Bustamante, el doctor Sánchez Bustamante, que por cierto se comporta como un caballero íntegro. Muy bien. Y le dice a López Roberts que él no va a arrestar a nadie. Y entonces López Roberts va a la clase donde está Valencia, y ahí Valencia pusilánimemente permite que arresten a sus alumnos. Sí. Y ahí es donde comienza la tragedia. Ahí comienza la detención del grupo, que es un grupo grande, no es un grupo de 7 8, es un poquitico mayor. 40 y... Eran como 45, 40. sí. Y entonces los trasladan por toda la calle de San Lázaro hacia donde estaba lo que le llamaban la cárcel, que era por la punta, por el Correcto. Prado. Y bueno, los detienen. Llega, el sábado, viernes y sábado fueron los sumarios. Se levantan los sumarios, se entrevistan a los estudiantes y llega el juicio. Que es un momento muy interesante en el fusilamiento de los estudiantes porque aparece la figura del abogado Capdevila. Federico Capdevila, capitán del ejército, que lo nombran abogado de oficio. Háblanos un poco de eso. Y entonces Capdevila inmediatamente protesta y defiende a los estudiantes a capa y espada, si bien le pega el mote por su apodo también, por su apellido, y logra sacar a los estudiantes que lo dejen en libertad, y ahí es donde viene la protesta de los voluntarios que exigen que alguien pague por la desacración de la tumba de Gonzalo Castañón, que lo cual era una mentira, es una calumnia. Sí. Y ahí viene el segundo juicio. Sí, Capdevila logra en su defensa, que es el sábado, el día antes, sábado 26 de noviembre. Él logra la absolución de los estudiantes y eso se produce a mediodía, 2 de la tarde. Inmediatamente viene la reacción del cuerpo voluntario. Y ahí se enciende La Habana nuevamente y piden el fusilamiento. Entonces Roberts se atemoriza. Es eso, ¿no? Es correcto. Bueno, López Roberts no necesitaba ser muy atemorizado. Él simplemente, una vez más que temor, el protagonismo, mi amigo. Él quería ser el que protagonizara los sucesos y se siente que los voluntarios le están robando la escena. Y ahí vuelve a la carga. Y se nombra otro tribunal. Se nombra otro tribunal donde logra él poner en la mayoría a los radicales integristas. Y ese es el tribunal que los condena. Y estamos hablando ya del 27 de noviembre. Del 27 de noviembre. El mismo día hay 2 juicios, el que lo absuelve y el que los condena. Y ahí es donde Capdevila protesta con mucha vehemencia, pero sin éxito, de que se está cometiendo una injusticia. Me recuerdo la frase de Capdevila, triste y lamentable. Es correcto. Así empieza. Es correcto. Que se esté condenando a estos inocentes, algunos menores de edad. No, él se refiere a ellos como niños. Claro, como niños. Y entonces pregunta si a un niño se le puede ejecutar. Es decir, Capdevila hace una defensa genial, pero no tiene éxito, por la histeria del momento. Y en esa histeria es donde perecen los estudiantes. Qué interesante. Estamos en el juicio de los estudiantes, estamos ya en el segundo juicio, donde se les condena. Y entonces aquí se produce una cosa curiosa, o sea, los voluntarios pedían, mira que yo he leído libros, Bechili, intentando descifrar por qué los voluntarios piden 8 muertos. O sea, ahí ellos quieren que se fusilen a 8. Y ellos tenían ya señalado a 5, o sea, le faltaban 3. Y entonces, ¿qué se les ocurre a ese tribunal, no? Bueno, pues vamos a rifar. Claro. Viene la famosa rifa de 3 nombres. Es correcto.
Y eso, bueno, eso es inconcebible en un juicio, pero bueno. Claro, pero bueno, eso de nuevo demuestra la arbitrariedad del proceso y demuestra las dos cosas, la histeria y la opresión. Vamos a rifar 3 muertos, 3 tienen que pagar porque queremos que sean 8. Sí, Totalmente absurdo, pero real. sí, No queda la menor duda de que ahí ocurre de verdad el crimen, el mayor crimen. Bueno, el crimen ya estaba ocurriendo con los 5, sí, ahora ocurre con 3 al azar. sí, el crimen ya había comenzado. Y entonces viene la rifa, inclusive entre los que rifan hay uno que está en Matanza, que no, que no participó correcto. en ninguno de los acontecimientos del cementerio. Y lo traen de Matanza para fusilarlo. Y lo traen de Matanza para fusilarlo. Y hay otro menor de edad, También. entre los 3 que rifados. Es correcto. Y bueno, se produce el famoso fusilamiento de los estudiantes de medicina, que bueno, queda como un manchón para el régimen español y queda como un día luctuoso, posiblemente de los días más estremecedores de la historia cubana, ¿no? Porque Es estamos correcto. hablando de muchachos, algunos menores de edad. Es correcto. Y otros, y además se había comprobado que ni habían violado la tumba de Castañón, Claro ni que habían no, rayado. claro que no, nada de eso había ocurrido. Inclusive los acusan de sacar los restos. Es correcto, es correcto. No, la calumnia fue exagerada, sin lugar a dudas. Es una exageración la calumnia, de verdad, y todo lo que se publicó también era totalmente libelo. No hay duda de que nada de eso ocurrió como ellos dicen que había ocurrido. Pero bueno, el hecho cierto es, de nuevo, mi amigo, que esto ocurre a causa del contexto político que estábamos hablando anteriormente. Claro. De verdad que había una tensión inmensa en la sociedad cubana. La guerra estaba en el 3er año y esa guerra no estaba yendo bien para España en ese momento. Se sentían débiles. La debilidad para un dictador es muy peligrosa porque la reacción siempre es violenta. Y ahí viene el fusilamiento. O sea, lo fusilan a los 8 estudiantes de medicina, la conmoción, por las referencias que tenemos, la conmoción en La Habana y en España fue tremenda. O sea, hubo como un silencio ante el hecho, porque el hecho era inusitado. O sea, el hecho se convierte en algo que no tenía proporciones con lo que estos estudiantes habían hecho. Que supuestamente habían hecho. Que supuestamente habían hecho y no lo habían hecho. Que no lo habían hecho, es correcto. Y ahí, exacto, por eso la reacción, te comentábamos hace un momento, que la reacción siempre de los gobiernos opresores es violenta en la salida. Y esto es lo que ocurre en ese día, sin lugar a dudas. Bueno. No tiene sentido en términos razonables, pero sí los tiene en términos de la opresión. Sobre todo, de nuevo, de la histeria de los voluntarios, del cuerpo de voluntarios. Sí. Hay una cosa que yo quiero traer a relucir, porque la historia es maestra y la historia precisamente está para enseñarnos, ¿no? Curiosamente, el país quedó conmovido por el fusilamiento de los estudiantes. Sin embargo, en este momento tenemos en Cuba una historia que ha fusilado a más de 3.000 cubanos en los 60 años. Y obviamente ese otro estremecimiento de violencia en la historia de un país. Por cierto, que en estos momentos el gobierno opresor de Cuba ha copiado cuestiones que decían los voluntarios. ¿Cómo se llama? Estas cuestiones de brigadas de respuesta rápida, los actos de repudio, todo eso es típico de la época esta en que estamos hablando de 1871. Pero fíjate qué interesante que menciones esto, Chili, porque además se produce otro acontecimiento en la historia cubana castrista del comunismo, que es el famoso juicio de los aviadores, que un tribunal revolucionario, me refiero al año 59, los absuelve a los famosos aviadores. En Santiago de Cuba. Y Fidel Castro ordena un nuevo juicio. O sea que Fidel Castro es el segundo Robert de la historia de Cuba. Es correcto, es el segundo. Hace un segundo tribunal y por supuesto los condena. Pero bueno, ya en esta etapa final, amigos de Cuba y su historia, tenemos a los 8 estudiantes fusilados, tenemos todo el ambiente en Cuba, la guerra de los 10 años, toda la violencia que se aplicó contra estos muchachos inocentes, algunos menores de edad, otros, y ahora también estamos viendo en Cuba a menores de edad presos que salieron el 11 de julio a pedir libertad pacíficamente. O sea que qué curioso que haya esta sinonimia, que podamos hacer esta comparación. Bueno, qué curioso
Y qué triste que tengamos que Y hacer qué esta triste. comparación, ¿no? Bueno, Porque los estudiantes de medicina se convierten en un hito en la historia cubana. es correcto. Y esto también, los eventos que ocurrieron el año pasado, en julio, se van a convertir en un hito en la historia cubana. Lo interesante de todo esto es cómo las dictaduras, todas, se copian unas a otras con el mismo sistema de represión. Y lo que pasa en Cuba ahora aún es más triste, de estas personas que están en el gobierno administrando Cuba malamente en estos momentos y demuestran una incapacidad por la creatividad política total, porque siempre todo el mundo pensando de que en Cuba van a haber cambios y en Cuba no van a haber cambios porque ellos, la violencia lo impide. Mientras exista la violencia y el pueblo no tenga los resortes para contrarrestarla, ellos se van a mantener en el poder con la violencia. Sí. Amigos de Cuba y su historia, hemos dedicado este programa a un hecho triste, un hecho que deja una mancha de sombras en la historia cubana, porque mueren 8 estudiantes inocentes, entre ellos menores de edad, y obviamente un menor de edad no tiene la responsabilidad que España. Y este fue un gran error de España, como estamos viendo ahora en Cuba, el gran error del régimen comunista de encarcelar menores y en fin, hacer lo mismo que hizo el régimen español, pero por supuestamente aumentado. Ojalá este recordatorio del fusilamiento de los estudiantes de medicina sirva como enseñanza para que la violencia se elimine de la historia, ¿no? Ahí está el mausoleo de los estudiantes, que fue obra de Fermín Valdés Domínguez, fue el que se ocupó y lo hizo con todo, vaya, con una pasión y con una responsabilidad tremenda. Y la historia queda ahí, o sea, el hecho como un crespón de luto queda el 27 de noviembre en la historia cubana y obviamente hay una responsabilidad grande en el régimen colonial español que no supo, como decía el historiador Bechili, no fue capaz con inteligencia de entender lo que estaba pasando y hubo bastante, yo diría, bastante torpeza. Bastante torpeza. Te dejo medio minuto que te queda. Me queda medio minuto. El hecho es cierto es que España en esos momentos estaba en su absoluta decadencia. Y yo uso la palabra absoluta consciente de, bueno, amigos de del Cuba, significado. Gracias a mi amigo Antonio Bechili, historiador, por estar con nosotros en este programa que hay que marcarlo porque es una fecha que no podemos olvidar. Que tengan todos un domingo en manos de Dios, en paz, y nos vemos el próximo domingo. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de dolor.